Ya, entonces, hoy vamos a tener una clase un poco diferente a las clases habituales. Como les había hablado la clase anterior y la anterior a esa, hoy vamos a analizar el perfil de los personajes. Así que yo voy a hacer algunas preguntas, ustedes me van a responder, obviamente todo en coreano, y luego ustedes también me van a ir explicando un poco sobre cómo va la historia. ¿Sí? Hasta el momento hemos visto 22, si no me equivoco. 22, ¿cierto? Hemos tenido 22 clases de la historia de Daniela, que últimamente no hemos hablado de Daniela, pero es de Daniela principalmente. Así que vamos a empezar a analizar eso, ¿sí? Entonces, ¿quién quiere partir? ¿Quién es capaz de darme un perfil de David? No es necesario que hagan tantas oraciones, sino que sean concisas en la información, ¿sí? O sea, hasta ahora no sabemos cuántos años tiene. Entonces no les puedo preguntar cuántos años tiene, pero sí sabemos cuál es su procedencia, también de dónde es su familia, a qué se dedica. Así que les voy a dar 5 minutos para que lo piensen. Bien, ahí vamos construyéndolo entre la Brenda y Pero yo. pueden ir haciéndolo entre las dos e ir agregando cosas. ¿Sí? La idea de la clase de hoy es que, en base a conocimiento que tenemos en conjunto, seamos capaces de poder expresar ese conocimiento y también poder trabajarlo en equipo. ¿Sí? Ya, primero, la primera pregunta más básica. David은 어디에 나라 사람입니까? Davidson, Perú 사람입니다. Perfecto. David은 페루 사람입니다. Arequipa 살아요. No vive en Arequipa. Vamos, reformúlalo. O sea, que vivía en Arequipa. En este caso, dado que él actualmente no vive en Arequipa y tampoco piensa regresar porque está haciendo su vida en Lima, lo más conveniente es decir, o que su pueblo natal es Arequipa o que nació en Arequipa. ¿Sí? Entonces sería Davidson, Gonjan, no, Arequipa, Gonjan, Cochi. No. Vamos, acuérdate de cómo se marca la pertenencia para decir el pueblo natal de David. Davidson, Arequipa, 태어났어요. Ya, eso es, que nació en Arequipa. Eso es una muy buena forma de expresarla. Te fuiste por la tangente en todo caso. Entonces, el pueblo natal es Cojián. Cojián, ¿sí? Entonces, Davidse Cojián은 Arequipa입니다. ¿Sí? Recuerden que la pertenencia siempre es o sea, I, pero que se lee como E. Entonces, Davidse Cojián은 Arequipa입니다. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes quieran presentar a alguien, es lo mismo que cuando nosotros hacemos nuestra presentación personal. Cuando nosotros nos presentamos, ¿qué es lo primero que decimos? Nuestro nombre. Pero después de nuestro nombre, ¿qué es lo que lo acompaña siempre? Nuestra nacionalidad o nuestra procedencia, especialmente para nosotros que somos extranjeros. Entonces, por eso lo primero que teníamos que decir de David era de qué país es, y dado que no es un país que es ajeno a nosotros, también podemos hablar de su ciudad natal. ¿Sí? Recuerden que en coreano, aunque es muy normal hablar del concepto de Kojian, bueno, si ustedes creen que quizás, no sé, quizás en nuestros países en Sudamérica son todos súper centralizados, porque por ejemplo aquí en Chile decimos que Santiago es Chile y el resto es el complemento de Santiago. Yo creo que en Perú pasa lo mismo, es como Perú es Lima y el resto son... Y es porque como los países empiezan a desarrollar desde la capital, normalmente está todo centralizado en la capital. Piensen que Corea es como, por ejemplo, Corea es como un cuarto de Chile, y yo creo que es como un décimo o un vigésimo de Perú, porque es chiquitísimo. Entonces, pero a pesar de ser tan pequeño, es un país terriblemente centralizado. Pero, o sea, de hecho,
la capital, la ciudad Seúl, es totalmente diferente a la metrópoli, o sea, a la división de tierra Seúl, porque Seúl es el nombre de la división principal, o sea, la región del centro. Pero dentro de esa región hay una pequeña ciudad que se llama Seúl. Bueno, no sé cómo funcionará en el caso de Perú, pero por ejemplo, la región del medio, o sea, la región metropolitana es Santiago, y dentro de Santiago hay una ciudad Santiago, y dentro de esa ciudad Santiago hay una comuna Santiago. Entonces, en el caso de Corea es lo mismo, está Gyeonggi-do, que es como la división más grande dentro del centro, dentro de Gyeonggi-do está Seúl, y dentro de ese Seúl está la ciudad de Seúl, y dentro de esa ciudad de Seúl está Gangnam, que es como de este porte, ¿sí? De 4 calles por 4 calles. Entonces, la ciudad está tan centralizada que es, o sea, es un planeta diferente. Por eso ellos hablan de Cojean. Pero, o sea, por ejemplo, si yo le pregunto, si en el caso de que Mónica se viniera a vivir a Santiago, yo le pregunto, ¿cuál es tu ciudad natal? Y ella me va a decir que es Tomé, ¿sí? Que está mucho más al sur de... Entonces, se entiende, sí, ella viene del sur. En el caso de Brenda también, Arequipa es un lugar bien alejado de Lima, entonces si a Lima le preguntan cuál es su ciudad, ella va a decir que es Arequipa y todo el mundo entiende que es un lugar que está lejos. Pero en el caso de Seúl, le preguntan como, ¿cuál es tu ciudad natal? Incheon. 45 minutos. Así. Sí, es ese como el centro. O sea, Seúl es tan céntrico que cualquier cosa que esté a 30 minutos del centro de la ciudad ya es campo. Yo vivía en Anyang. Anyang es una ciudad que está a 35 minutos del centro de Gangnam, a 35 minutos en metro. O sea, de hecho, estoy en la división de Seúl y todos me decían como, ay, es lindo vivir en el campo, y yo, o sea, ¿cuál campo? Porque no es campo, o sea, con dificultad uno ve un perro, así, no es campo, es ciudad, pero para ellos, si no vives en Seúl, es. Entonces, por eso en Corea, especialmente cuando nosotros hablemos en coreano, el tema de Korean se ocupa muchísimo, ¿sí? Entonces, Korean es mucho en Nika, y también se ocupa más por el concepto de las fiestas. Recuerden que para este lado del mundo nosotros celebramos Navidad y Año Nuevo como fiestas que son importantes, que tienen un índole familiar, pero que en Asia no existen. Son una mera reunión comercial que no tiene ningún peso familiar versus, por ejemplo, Solnal y Chuseok, ¿sí? El Año Nuevo Lunar y las fiestas de la cosecha. Especialmente en Chuseok, las familias tienen que regresar a su Kojian. ¿Sí? Es el momento de regresar como a la tierra de origen. Por eso, y en ese momento ya Kojian se hace terriblemente más importante que el concepto de nosotros. En español difícil. ¿Cuál es su ciudad natal? En español fue. Entonces, hay dos formas de expresarlo. Es o bien, como lo estábamos diciendo, como David se Kojiangan, ¿sí? El pueblo natal como de David, Arequipa y Mirá, ¿sí? ¿No? Entonces es lo mismo que nosotros como Brenda de Cojiangán, Arequipa y Mirá, ¿sí? Es vecina de David. Entonces, Mónica Cojiangé, o sea, Mónica e Cojiangán, Tome y Mirá, ¿sí? Entonces, por eso ahí nosotros tomamos la pertenencia. Y esto es muy importante que ustedes lo digan, por ejemplo, nosotros aquí estamos atribuyendo una pertenencia a una tierra, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si ustedes estuvieran en el extranjero, bueno, Chile y Perú están al lado, entonces como que acá no sería mucho que nosotros lo preguntáramos como, ¿cuál es tu tierra? Pero si nosotros estuviéramos en otro continente, nosotros podemos decir como, no sé, Brenda Enara, Perú y Mira. También pueden decirlo de esa forma para expresar nacionalidad. Entonces el país de Brenda es Perú. Sí, entonces eso es muy importante que sepan cómo expresar la característica y que no solo va a servirnos para expresar como este vínculo de tierra, sino que también nos sirve para expresar vínculos de persona, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿quién es el papá, o sea, quién es la esposa de David? La esposa de David. David, ahí coloco.
con las partículas me confundo. David Juan, No. Igual como dijimos, el pueblo David, natal de David es Arequipa, de la misma forma tenemos que decir la esposa de David es tal. David, ¿cómo se dice esposa? Ane. Anne. Anne. Entonces, David se, con I, David se anenen. ¿Y ahí quién es la esposa de David? ¿Cómo que se dice? Vamos a ser la mujer más nombrada de la GPT. Micaela Mariela. Micaela, mira, muy bien. Entonces David es muy bien, Brenda. Micaela es la esposa de David, que ahora está en proceso de noviazgo en el raconto gigante de la historia, pero su esposa es Micaela. Entonces es David y David se anenen Mariela y Mira. Ya, entonces si yo les pregunto, David의 딸은 누구입니까? tal. Tiene dos. Tiene dos. ¿Cuántas hijas tiene? No. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son sus hijas? Sí. Recuerden, tienen que ustedes manejar muy bien las preguntas, ¿sí? 누구, 언제, 어떻게, 무슨, ¿sí? Porque en este caso si yo le preguntara cuántas son, tendría que preguntar 몇 명, ¿sí? 몇 de cuánto. Sí, entonces, pero en este momento yo voy a preguntar, 다윗의 딸들은 누구입니까? Sería David, Daniela, Mariela, Inida. No, ya, vamos, ordenarla de nuevo porque estáis como en gotitas. Vamos. David, no sé. Es plural, es plural. Taldul. Sí. Taldul, Daniela, Mariela, Inida. 딸들은, Eso es lo que la partícula. Ya, aquí en esta oración lo que tenemos, cada vez que nosotros ocupamos una oración de pertenencia directa, puede ir en bajo dos características. Una es que nosotros lo ocupemos asociado a un verbo directamente, como el verbo haber o estar, ¿sí? Que eso es como el sustantivo más el verbo, pero en este caso nosotros estamos como ocupando davise momomo como un concepto. Entonces este davise momomo es completo el sujeto. Como es completo el sujeto, el nen va después del momomo. Entonces teníamos davise cojian ¿sí? Porque davise cojian era el concepto. Después davise ané, que era la esposa, ¿cierto? Entonces davise ané es el concepto, por eso davise anenen. Y ahora son las hijas de David, por eso es davise talderen. ¿Sí? Entonces siempre que ustedes encuentren una oración que está hablando de una característica, pero esta característica está atribuida directamente al sujeto, quien es el centro de nuestra oración, automáticamente esta característica pasa a ser parte del sujeto y se convierte en un sustantivo completo. O sea, todo eso es el sujeto. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo debería ser la respuesta? Entonces debería ser David, Taldurul, Daniela Wa, Micaela Nida. Daniela Wa, Micaela Nida. O Daniela Jago, Micaela Nida. Pueden ser cualquiera de las dos, ¿cierto? Sí. Ya, a ver, ¿qué más vamos a preguntar de David? 다윗은 어디에서 일하고 있어요? ¿En qué trabaja David? No, 어디에서. ¿Dónde? 다윗은 어디에서 일하고 있어요? ¿En dónde trabaja? David
David, no, aquí, David, no, Chiyange, mercado, ¿cómo 지장 es? 아니에요. 지장 아니에요. Ah, David trabaja, lo que quiero es que David trabaja en el mercado de Perú, No, 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 no. David no trabaja en el mercado. en un puesto de verduras, en un Sí, negocio de verduras. pero no es en un mercado. Es en una tienda. No es en el mercado. No es como si él trabajara en La Vega. Él trabaja en una verdurería. Ah, Por eso, cuando a ustedes les digan Chillán es kage, así como está en una tienda en el mercado, eso es como si estuvieran trabajando en un mercado de verduras. Pero en su caso, él nunca dijo que estuviera trabajando en un mercado de verduras, sino que él trabaja en una tienda de verduras. Entonces, lo primero que tenemos que entender con esa información es que él no está en un mercado trabajando, sino que él está en una verdurería establecida. ¿Sí? y para decir verdulería, Cheso kage. Jackson Kage. Sí, tienda de verduras, así tal cual. Entonces, David Jackson Kage. Hija, ¿yo? ¿Cómo? De nuevo. Recuerda la pregunta, el tiempo en el que está realizada la pregunta. ¿El tiempo es presente o pasado? Presente. Dije yo, entonces tendré que ser alternativo, ¿no? Sería así. Davison, Rima, Eitnon, Cheso, Kage, Eso y Heyo. Entonces, Davison, Lima, Einan, Chesokage, Ilhago y Soyo. Ihago, Isoyo. Sí. Ya. Sí, porque la pregunta está enfocada en eso, así como en qué está trabajando. Sí, con Go y Soyo, por lo tanto, al momento de dar la respuesta, nosotros también deberíamos decir que es Ilhago y Soyo. Porque, ahora, la pregunta efectivamente nosotros la estamos respondiendo en son de los recuerdos de Daniela. Recuerden que Daniela actualmente, ¿se acuerdan cuántos años tiene Daniela? 22, 25. No, no, 20. Daniela tiene más años. Okay. Daniela는 35살이에요. 35살이에요. 30. 35. 35. Sí, Daniela tiene 35. En el capítulo 1 dice que Daniela tiene 35. Ya vamos a hablar un poquito de Daniela entonces, ya que se les olvidó la protagonista de la historia. Entonces, Daniela는 어디에 나라 사람입니까? Daniela는 어디에 나라 사람입니까? Daniela는 Lima 사람입니다. 어디에 나라 사람. Ah, de veras que ella, mira, ella vive en Corea. Ella está viviendo en Pero Corea, aunque ¿no? ella vive en Corea, cuando yo les pregunto 어디에 나라, estoy preguntando por su nacionalidad. Ah, No es dónde está viviendo. mira. Siempre que ustedes escuchen Nara más Saram, estamos hablando de nacionalidades. Sí, entonces, Entonces sería Daniela, 어디에 나라 Daniela. 사람.
Entonces sería Daniela는 Perú 나라사람입니다. No, Perú saram, directamente. Perú 사람. ¿Sí? Perú saram입니다. 다니엘라는 결혼했어요? 다니엘라는 결혼했어요? Al esposo. Escuchen bien. 다니엘라는 결혼했어요? 네, 결혼했어요. Muy bien, ¿sí? se escribe 결혼하다, como casarse. Por eso, 다니엘은 결혼했어요? 네, 결혼했어요. 누구랑 결혼했어요? 누구랑 결혼했어요? ¿Quién es el esposo de Daniela? ¿Con quién se casó? En este caso, no me acuerdo el nombre, pero sí que era coreano. Y San Juan, se llama. Y San Juan. Entonces sería Daniela Uri, y San Juan, mira. Ya, No, literalmente, piensa cómo me estás diciendo la oración. Ay, te falta un conector entre el verbo y la persona. Con. ¿El pago? No, como jabo. Con, la vi y San y, el y San el Vamos. No tienen que pensar en la respuesta en español. Piensen cómo la dirían en coreano. Porque ustedes no pueden achuntarle al conector porque están pensando qué conector les falta en español. Piensen qué conector les falta en coreano. tampoco sería Guajampé, porque eso es como consta o no consta, no decirlo así. No sé. Profesora, ¿sería Isan Juanwa o Isan Juan Jago? ¿Isan No es Juan jago. Go? No es ni jago ni go, porque no es un verbo. No es ni un verbo ni una cosa. ¿Isan Juanwa? Guajamque. Guajamque. ¿Qué? ¿Está Sí. bien? Sí, estaba bien. Porque es con. ¿Sí? Ya. A diferencia de nosotros que ocupamos el verbo como casarse quizás como un verbo en tercera persona, ¿sí? Como alguien dice, no se casó con. En el caso del español es un verbo de realización conjunta, es como conversar. Entonces tienes que conversar con, así como conversas con, te casas con. Ok. Bueno, piensan que casarse es como conversar. Ya, entonces, ¿cómo quedaría? Daniela Ui y San... ¿Cómo era? ¿Y San Liera, no? Y San Juan. Y San Juan. Sí, ese Juan es igual que el Juan del profe. Y San Ya. Juan. San Juan. Guajampé y Juan입니다.
결혼했습니다 o 했어요. Que está en pasado, porque ya dijimos que se casó. En eso también tenemos que tener cuidado con el verbo 결혼하다, que es diferente a como nosotros lo ocupamos en el español. Nosotros decimos como, él está casado con tal, 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 o ella está casada con tal, tal, tal. En el caso de 결혼하다, habla de la ceremonia de matrimonio, por lo tanto, uno nunca lo dice en un presente continuo, ¿sí? Uno no puede decir como, 결혼하고 있어요, para decir, está casado. No se puede porque es como si estuviera haciendo permanentemente la fiesta de matrimonio, ¿sí? Porque 결혼하다 va referencia a eso, o sea, a la boda misma y no al hecho de contraer matrimonio. ¿Sí? Entonces, por eso es 결혼했어요. ¿Sí? Ya, entonces... 다니엘라는 어디에서 태어났어요? Ya, me dan un segundo y vuelvo en un instante mientras piensen. Regresé. Ya, ¿dónde nació? 리마에서 태어났어요. Perfecto, entonces, completa, la oración completa. 다니엘라는 리마에서 태어났어요. Muy bien, 리마에서 태어났어요. Bueno, me acabo de dar cuenta que según Daniela, su papá trabajaba en el mercado, pero según los recuerdos de su papá, él no trabaja en el mercado, sino en una verdulería. Bueno, luego cuando llegue el profe le voy a decir que me lo aclare. Bueno, según yo deberíamos respetar la memoria de David, porque él es el que está trabajando y no la impresión que tiene su hija. ¿Sí? Pero lo que me da la impresión también es que la hija, o sea, Daniela, recuerda que sus papás trabajan juntos en el mercado. Así que eventualmente puede ser que ellos trabajen en el mercado una vez que se casen. ¿Sí? Porque hasta ahora, en este momento, quien está trabajando o sea, hasta ahora David trabaja en una tienda, no trabaja en Chillán porque siempre, incluso cuando salió en el camión a comprar papas, él salió de la tienda, no salió como de un mercado a comprar. ¿Sí? ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más hay? 다니엘라 동생은 이름이 뭐예요? 다니엘라 동생은 이름이 뭐예요? Daniela Mariela, entonces, mira, no, ¿cómo digo el nombre de la hermana de Daniela? Igual que todas las demás oraciones, en la misma estructura.
Daniela Win. Pero es que no sé si decir primero el nombre de la... No. Va nombre, verbo al final. Entonces sería Daniela Win, Mariela Doncel. Mira. Irumi, no, hay Irumi. Sí, entonces, Daniela 동생 이름은 ¿sí? Entonces, aquí agregamos, o sea, ahora el sujeto es increíblemente largo, porque es el nombre de la hermana de Daniela. Entonces, Daniela 동생 이름은. Entonces, el en va después de 이름은, que es la última parte de este gran sujeto. ¿Sí? Daniela 동생 이름은. Mariela입니다. Muy bien. Entonces, Daniela 엄마는 누구입니까? Daniela Win, Omana, Micaela Mira. De nuevo, no te escuché bien. Daniela Win, Omana, Micaela Mira. Perfecto. Daniela 엄마는 미카엘입니다. 미카엘라는 어떻게 다윗은 만났어요? ¿Cuándo se encontraron con David? 어떻게? ¿Cómo se conocieron con David? Micaela no, 약속하게, 약체. no, ¿ah? 약체. Verduras es 약체. 약체. 약체하게 만났어요. Ya, pero si tú pones 약체 가게 만났어요, es como que me encontré una tienda. Pero me falta el nombre de David. Daniela Wii. Piénsalo de esta manera. Mariela encontró a David en la tienda en la que trabajaba. En la tienda de verduras en la que trabajaba. Daniela Wii. David, no sé si estará bien David, ¿qué empezó yo? Vamos, Brenda, ayúdame. Profesora, ahí sí digo, 미카엘라는 밤에 한 채소, 밤에 한 채소, ¿cómo está escrito? ¿Cómo lo escribí? En este caso sería 판매한 채소 가게는 sí, 밤에 한 채소 가게. ¿eso? No. Ay, espere. 채소 가게 밤에 한 채소 가게. No, está mal escrito. Es en la tienda donde compraba sus verduras.
Ya, pero panmehan es donde venden verduras. Ah, donde venden. Ah, ya, entonces, Donde compran es sa는. Sanum Cheso Kage, ¿dónde comprabas? Así es, así es, ¿no? Sanum Cheso Ujú, Kage, ujú. David Sur, así es como David Sur, o Ujú. David Sur Fuasoyo, Fuasoyo. Vas a ser, sí, podría ser. En este caso estarías diciendo como Micaela vio a David en la tienda que vendía, donde compraba verduras. ¿Ese es como el Ah, concepto? sí, más o menos. Creo que así se conocía. Creo que sí. Creo que por ahí. Pero, Entonces ¿cómo sería sería? como Micaelanen. Sí, entonces Micaelanen. Ah, Ah, en este caso sería bueno agregar una partícula de tiempo. ¿Sí? Entonces yo pondría Hansan. Sí, yo ocuparía Hansan porque es como la más común. Entonces, Micaelanen Hansan 사는 한산 사는 야채 가게에서. Entonces, en la tienda en la que siempre compra verduras. Por eso solo le puse el siempre, para darle hacerlo más dramático y ponerle una partícula de tiempo. 한산 사는 채소 가게에서 다빗을 만났어요. O bien, como les decía, para atribuir la tienda a David, porque en este momento nosotros atribuimos la tienda como una característica de algo que frecuentaba Mariela, ¿sí? Entonces, según el punto de la vista de la oración que acaba de hacer Brenda, estamos hablando de la tienda en la que Mariela siempre compraba sus verduras. Sin embargo, o sea, no sin embargo, porque está muy bien. Otro punto de vista es que nosotros lo veamos desde el punto de vista de David, o sea, que atribuyamos la tienda como una característica de David. En ese caso sería Mariela는 다빗을 일하는 가게에서 다vid을 만났어요. O bien, podríamos decir, Mariela, eso es para, o sea, ahí podemos decir David dos veces y aunque en español sonara repetitivo, así como estoy diciendo David dos veces, en coreano está muy bien, o sea, en coreano no hay problema porque ambos David están relacionados con cosas diferentes. Uno es para la característica de la tienda y el otro es el individuo del que estamos hablando. Sin embargo, para que eso no pase, podríamos decir Mariela는 채소 가게에서 directamente 채소 가게에서 일하는 다빗을 만났어요. Entonces, Mariela encontró al David que trabajaba en la tienda de verduras. Y ahí la tienda de verduras se convierte en una característica directa de David. ¿Se entiende bien la última? ujú, Porque es sí. Mariela는 채소 가게에서, dentro de la tienda de verduras, 일하는 다빗을 만났어요. Entonces, al David que trabaja en la tienda de verduras. Bre- Hola, María. Para preguntarte algo, ¿Sí? ¿se podría quedar Daniela 함께 David 제초 가게에서 만났어요? ¿Quedaría bien o O sea, puedes mantener esa oración, pero en ese caso el sentido de manada, más que darnos el sentido de que se encontraron por primera vez, es como si ellos hubieran concertado una reunión. Una vez que tú ocupas el verbo manada con wahamke, es más que el verbo encontrarse, el verbo como, o sea, más que el verbo ver como conocer, es el verbo encontrarse. Cuando manada está junto con wahamke, automáticamente te da la sensación de que es un acuerdo mutuo. ¿Sí?
No sé si me entiendes. Mm, O sea, si yo escucho tu sí, oración, es que como hicieron si- como una cita. claro, es como que Mariela y David se pusieron de acuerdo para juntarse en la verdurería, así como al frente de la verdurería, que sé yo, así como si fuese un punto de encuentro. Por eso, cuando uno ocupa el verbo mannada junto con el wahamke, está hablando de alguna concertación previa. Sin embargo, en este caso, nosotros queremos darle este sentido de en la primera vez que se vieron, o sea, como cómo se encontraron por primera vez. Y eso no necesariamente tiene que tener un acuerdo, sino más bien cuando te ves por primera vez con alguien es algo más unilateral. Y si se fijan, en las dos oraciones eran dos puntos de vista distintos. Porque en el caso de la oración que presentó Brenda es como el punto de vista de Mariela, porque es la tienda a la que Mariela va siempre y de repente estaba ahí. ¿Sí? Entonces, por eso era la tienda a la que iba siempre. Pero en el caso de la oración en la que yo estaba, o sea, la última oración que les mostré, estamos hablando de un David que trabaja en la tienda de verduras y que ¡chin!, de repente se encontraron. ¿Sí? Como que apareció ahí. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, como el sentido que yo quería que le dieran a esta primera oración era ese, que pudieran expresar cuándo fue su primer encuentro. Entonces, pero en todo caso, la oración está muy bien formada, María, pero para la intención que queremos darle en este momento, no deberíamos agregar wahamke, porque wahamke es, por ejemplo, cuando ya tienen una cita y se fueron, no sé, a Miraflores. ¿Sí? Entonces ahí cuando ese, porque wahamke mannada habla de eso, como nosotros nos vamos a ir juntos al cine o vamos a ir juntos a tal cosa y así. ¿Se entiende? Ah, sí, sí te entiendo. Gracias. Sí. Nada. Sí. ¿Cómo se sienten con la clase de hoy? ¿Sí? ¿Les gusta esta modalidad de armar oraciones? ¿De hacerlas pensar? Sí, está bien, porque así vamos ya sacando la respuesta en coreano, porque igual a lo mejor escrita no es tan difícil, pero formularla en la cabeza en el momento sí cuesta. Brenda, ¿cómo te sentiste con las preguntas? Las preguntas las entiendo, pero al momento de escribir me confundo. Cuando hacemos estas clases, puedo ordenarme al menos mis ideas y preguntar si están bien escritas o si están mal escritas, o si se entiende. Bueno, pero tu formación de oraciones estaba muy bien. De hecho, me entretuvo mucho porque me diste justo el punto de vista al contrario. O sea, porque está muy bien. O sea, la idea de este libro de Daniela es que, si ustedes se fijan, no sé, los últimos 6 capítulos hablan de la misma cita, pero vista desde el punto de vista de todo el mundo. O sea, ya vimos la historia de la carta como en 3 versiones, la historia de ir a ver las flores como en 3 personas. Pero ¿por qué nos sirve tener esto? Es que, si se fijan, aunque es el mismo contenido, o sea, fueron al mismo lugar en Miraflores, comieron la misma comida, entraron a la misma cafetería, según cómo lo miraba Mariela y según cómo lo miraba David, era muy distinto y además la redacción era diferente. Entonces, ¿qué es lo que nos sirve tener diferentes puntos de vista de una misma acción? Es que la redacción en primera persona, en segunda persona y en tercera persona es totalmente diferente aunque se hable de lo mismo. Y de eso es lo que ustedes ya pueden empezar a jugar. Ah, si yo quiero decir tal oración, ¿qué me conviene más? ¿Decirlo desde mi punto de vista? ¿Decirlo desde el punto de vista de un tercero? ¿O quizás hacerlo como un narrador omnisciente? O sea, como alguien que no tiene ninguna relación en el hecho mismo. Si ustedes recuerdan, al principio cuando partimos, especialmente con el tema de los viajes, siempre todo se hacía en primera persona. Y entonces, si yo quería preguntar era, entre comillas, como, no sé, Nanen Maljetá, y Piorul Olmaello, era como, yo dije, ¿cuánto vale este pasaje? Entonces, así era una expresión muy básica, pero ahora cuando lo estamos viendo en este tipo de redacción, decimos directamente, David dijo, bla, 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 Ragoje soy yo. Entonces, automáticamente, esa terminación, Ragoje soy yo, nos habla a tal personaje, tal tercera persona, diferente a mí, dijo tal cosa. ¿Sí? Entonces, si se fijan, muchas veces cuando estaba hablando Mariela en la primera parte de la cita, hablaba bastantes veces en primera persona cuando pidió el café, cuando preguntó por el taxi. Sin embargo, cuando David empieza a contar el mismo viaje, David dice, ah, Mariela hizo tal cosa, ella hizo tal cosa, ella me dijo tal cosa. Y automáticamente sabemos que es la misma situación porque ya la conocemos, pero vemos que hay una segunda redacción que también nos entrega información similar. Entonces, la clase del día lunes también van a tenerla conmigo, porque el profesor vuelve el martes a Santiago. Pero para el día lunes sí quiero que preparen más o menos los perfiles, ¿sí?
Entonces cuando yo les pregunte, ¿de dónde vino esta? Así que no se pongan a contar oxígeno, sino que ya tengamos más la información, donde iban, bueno, ya la próxima semana, ya más que hablar de los personajes mismos, vamos a ver cómo fue el tema de la carta, cómo se envió la carta, cómo fue la cita en Miraflores, después nuestro segundo encuentro cuando fuimos al Oasis, después ahora en el último que estábamos en el centro comercial, ¿sí? No es necesario que recuerden paso por paso todo lo que hicieron, pero sí las ideas macro, o sea, que le invitó una carta, o sea, que le mandó la carta, que la aceptó, que decidieron ir a Miraflores, que tomaron un taxi, que fueron a comer, después fueron a la cafetería, después de la cafetería fueron al mar, y ahí. Porque recuerden que cuando lo contó Mariela, nosotros no sabíamos que habían ido a la cafetería. Se fue del restaurante al mar. Después, cuando lo contó David, supimos que habían estado en una cafetería antes de irse al mar, y después de que conversaron mucho, se fueron al mar. Entonces, hay varias cosas en el contenido que si no analizamos estas otras 22 clases, podemos encontrar información e irla complementando. Entonces, la idea es eso, que se vayan haciendo como una línea del tiempo de las actividades que pasó entre ellos y de las cosas que hubieron y que sean capaces de expresarlo en oraciones simples, ¿sí? O sea, tampoco tan simples, tan así, ya, así como que yo rojo, así, no tan sencillas, porque en medida que vayan viendo las oraciones, ustedes pueden ir armando la estructura de la información para después expresarla, ¿sí? Ya, entonces espero que les haya gustado mucho la clase de hoy. Si tienen alguna duda o alguna forma de hacer una pregunta y que no están seguros, pueden preguntarme o bien prepararlas para la próxima clase y las vamos a responder en el instante, ¿sí? Hoy día vamos a llegar hasta aquí, o no, ya que allí, 감사합니다. Gracias.